anótense geografía como título. Entonces la disciplina como tal se llama geografía. Ahí estamos observando primeramente una pequeña esquematización de lo que va a ser la geografía regional, la geografía general, los datos que van teniendo tanto la geografía general en la división geografía humana, física, etc. Entonces, vamos a ir, yo sé que le están sacando capturita también, está muy bien, lo van a guardar muy bien. Primer detalle, la geografía regional. Fíjense, no tiene ningún subacápite la geografía regional y entonces simplemente se va a dividir básicamente en algunos detalles que van a ser muy, muy conocidos. Ahorita vamos a especificar un detalle ahorita, vamos a ver otra diapositiva. Pero mientras tanto les voy generalizando. La geografía general habla justamente de ese primer punto, pueden anotarlo, la geografía humana, que se divide en el estudio de las personas, la cultura y la economía. Básicamente lo que tiene que ver con la sociedad. En otras palabras, la geografía humana se había referido básicamente al estudio de la sociedad, si quieren ustedes. Ahí está, entonces pueden anotar geografía humana, entre paréntesis pueden anotarle estudio de la sociedad, punto. ¿Qué específicamente se estudia de la sociedad? Pues a las personas, a la cultura y a la economía. En cambio, en el número punto 2, que como están viendo, geografía física, hace referencia básicamente al medio ambiente, es decir, al entorno en el cual vivimos. Es algo que no es directamente la sociedad humana, sino simplemente el hábitat donde estamos. Ahora sí, vamos a especificar de mejor modo lo que es la geografía regional. Vamos anotando ahí una pequeña definición, los que desean pueden estudiarlo, pueden anotarlo, perdón. Dice estudio de las subdivisiones del espacio terrestre. Eso había sido la geografía regional. Estudiar entonces el espacio terrestre. Es muy parecido a la geografía física, pero hay una diferencia. Aquí en la geografía regional está especificando qué cositas se van a estudiar. Todo lo que tenga que ver con territorio, si quieren ustedes. Fíjense, son 3 cosas importantes específicas de la geografía regional. El número 1, los países, como están viendo ustedes. Eso quiere decir que tenemos que saber el número de países que tenemos a nivel mundial. Por ejemplo, son 140 y tantos países, 143 países que son reconocidos por la ONU, pero hay otros países que no están dentro de la lista de la ONU. Entonces, esos países también se incluyen. También tenemos que saber, y lo vamos a ver más adelante, tenemos que saber cuál es el número de países independientes en América, países dependientes en América, y también lo mismo en el caso de Europa, de Asia, de África y de Oceanía, los 5 continentes. A eso se está refiriendo en el caso de los países. Incluso podemos adicionar un punto más, el caso de las capitales de cada uno de los países. Eso es lo que estudia la geografía regional, datos específicos de cada uno de los países del mundo, por continentes y también las capitales más importantes. Ahí está. Por ejemplo, en el caso de América, son 35 los países independientes. Y les doy un dato. Más adelante vamos a ir volviendo a hablar sobre eso, pero para que lo tengan ahí, ustedes colocan en el Google países de América y la mayoría de las páginas de internet siempre les va a salir 35 países. ¿Por qué solo esos 35? Como ya les vuelvo a repetir, son países independientes. En el caso de los países dependientes, hablamos de otras islas, de islas que no son gobiernos autónomos, sino directamente van relacionados a otros países como Inglaterra, como Francia y otros. Listo. El segundo punto, los estados. Fíjense, hay una especificación más concreta todavía de los países. Hay que ubicar cada uno de los países. Nosotros claramente, acá no vamos a estudiar todos los países del mundo,
pero en específico, por eso está la imagen, Bolivia. Sí vamos a estudiar. Y en el caso de Bolivia, como ya les había adelantado hace momentos atrás, tenemos que saber la superficie con la cual ha nacido nuestro territorio, 2 millones y algo más, y el territorio con el cual nos hemos quedado en cuestiones de superficie. Pero no solamente vamos a ver el estado de forma general. ¿Cuál es la capital de Bolivia? Sucre. ¿Cuál es la sede de gobierno? La Paz. ¿Cuánta superficie tiene? ¿Cuáles son los límites que tiene el país Bolivia? No solamente es el estudio de esa manera, sino vamos al tercer punto que dice regiones, es decir, zonas específicas del país en concreto. Lo que vamos a tener que ver, como ya les dije, zona de los llanos orientales, la zona subandina y la zona andina. ¿Cuánto porcentaje tiene cada una de las regiones en Bolivia? La zona andina, ¿cuánto de porcentaje? 28%, 13% del área subandina y de los llanos orientales el 59%. Entonces, no solamente se va a quedar en eso, sino también estudiar la hidrografía de Bolivia. Lo que les decía, los distintos ríos, las distintas cuencas que tiene el país. Listo. Entonces, con esto cerramos un poquito, principalmente el tema de la geografía regional. Vamos al segundo punto, que es la geografía general. Como ya habíamos dicho, la geografía general tiene que ver con dos ramas, como están viendo ustedes, la geografía humana por una parte y la geografía física. La imagen ya lo dice todo, como están observando ustedes. Hace momentos atrás habíamos dicho, la geografía humana tiene que ver con las sociedades humanas. Pero, ¿qué es lo que se va a estudiar dentro de las sociedades humanas? Ahí está, anótense, 3 aspectos más importantes. Como les decía hace momentos atrás, las personas, eso es lo que se va a estudiar. En concreto, ¿qué de las personas? No vamos a estudiar todo lo que son las personas en sentido biológico o en sentido anatómico, no, sino específicamente la demografía. Más concreto, ¿a qué se refiere la demografía? El número de habitantes que tiene, por ejemplo, un continente, el número de habitantes que tiene un país. Y nosotros estamos entonces hablando específicamente de Bolivia. En algún momento vamos a hablar de la geografía de Bolivia. Concretamente tenemos que saber con el último censo cuántos habitantes hemos tenido aquí en Bolivia, cuántos habitantes más o menos está especulado que se pueda tener para el año 2020, 2021, 2022, y al año se va a hacer un censo, entonces va a haber otro tipo de datos. Segundo aspecto importante, el caso de la economía. En el aspecto económico vamos a hablar específicamente de cuáles son los tipos de economía que existen y específicamente les vuelvo a repetir, Bolivia. Vivimos a nivel mundial en una economía capitalista, pero específicamente para Bolivia va a ser una economía, muchos habrán pensado socialista, pero no, les cuento que no. Nuestra economía no se llama socialista. En el artículo 306 de la Constitución dice, la economía se llama plural. Nuestro modelo económico se llama plural. A tomar nota ese detallito, ahí por ahí pueden anotar una nota y colocarlo ahí 306 de la Constitución, no se van a olvidar. Lo que tenemos como economía en Bolivia es una economía plural. Entonces, eso también la geografía humana va revisando. ¿Qué países son de economía capitalista? O hay otros de economía socialista, claramente, como el caso de Cuba, Venezuela. El caso de Bolivia es un caso muy interesante porque si bien hay un gobierno que es el movimiento al socialismo y que es socialista más o menos la economía, no tenemos que dejar de olvidar que tenemos una economía de tipo plural. ¿A qué se refiere más concreto? Que nosotros no solamente somos capitalistas o socialistas, sino que hay un grupo
de culturas que existen en Bolivia y estas culturas manejan una economía simplemente de intercambio, es decir, trueque, es decir, una economía de tipo comunitario. Entonces, hay distintos tipos de economías que vamos a ir revisando más adelante. ¿Qué más trabaja la geografía humana? La política. Todo en referencia a las personas. El tipo de política que existe a nivel mundial, la política liberal, lo que más conocemos nosotros como democracia. Pero en Bolivia, les vuelvo a repetir un poquito, no solo hay un tipo de democracia en Bolivia, hay 3 tipos de democracia en Bolivia. Una democracia representativa, comunitaria y participativa. Hay 3 estilos de democracia en Bolivia. Ese es un tipo de política, la liberal. Otro tipo de política, por ejemplo, la comunista, que ya no existe en la actualidad, salvo algunos detalles. Por ejemplo, les vuelvo a repetir, Cuba. En Cuba no hay una extensa democracia, sino que simplemente va pasando un poder de una persona hacia otra. Otro ejemplo más clarito todavía, Corea del Norte. El caso de Corea del Norte es lo propio. Dentro de la política no solamente vamos a ver el poder, cómo es que se ha desarrollado, sino su organización social y cultural también. En el caso de Bolivia, todos ya deben saber, somos un estado plurinacional, se reconocen 36 culturas en Bolivia. Ese es el tipo de estudios que se desarrolla en el caso de la geografía humana. Demografía, habitantes, economía, tipos de economía, socialista, capitalista y otros, política, hemos dicho, liberal, puede ser comunista, la forma de organización cultural en cada país. Ahora sí, vamos con el último detallito dentro de la geografía general. Les vuelvo a repetir, la geografía general se divide en geografía humana y geografía física. La humana ya hemos visto. Ahora la geografía física específicamente habla de la Tierra. Hemos visto que hay un estudio de la Tierra, pero de forma específica. Hace ratito hemos dicho países, estados, hemos dicho regiones. En ese caso es de forma específica ese estudio, por eso dice geografía regional. Ahora, cuando decimos geografía física, estamos hablando específicamente, como ya les dije, del hábitat, del medio ambiente, del lugar donde vivimos, la Tierra. El tema principal entonces de la geografía física, la Tierra. Sus características, sus capas, ya les dije hace momentos atrás, los movimientos que tiene, las líneas imaginarias, los continentes, los océanos que tiene la Tierra. Listo, ahí está. Eso es lo que nosotros conocemos o entendemos por geografía. Hagan siempre hincapié, compañeros, compañeras, en la diferencia de qué es geografía regional. Les vuelvo a repetir, estudio específico, países, estados, regiones, y lo que es la geografía en general. Geografía humana, estudio de las personas, en 3 aspectos hemos dicho, la demografía, el número de personas, la economía y la política. Y finalmente la geografía física, el medio ambiente, específicamente la Tierra. ¿Por qué les digo esto? Porque he visto bases de preguntas en distintos lugares en los cuales se les pregunta justamente qué tipo de geografía es esta. Pueden preguntar, ¿no? El estudio de la orografía, ¿a qué tipo de geografía corresponde? Inciso A, geografía regional. Inciso B, geografía humana. Inciso C, geografía física. D, ninguno. E, cualquiera, ¿no? Entonces, ¿a cuál podrían ir? Cuando decimos regional específico, estamos hablando de orografía. No se van a preocupar, ahorita vamos a ir viendo, posteriormente vamos a ir viendo cada uno de los continentes y países, les decía, y vamos a ir haciendo referencia, chicos, esto es geografía regional, esto es geografía regional, específicamente en el caso del estudio regional, las zonas geográficas, así les voy a ir diciendo. Ahora, este otro tipo de aspectos que casi a veces se los menciona, a veces no,
pero por si acaso lo vamos a anotar nosotros, la geografía biológica. No es tan común, por lo menos en los prospectos del Colegio Militar, lo que he visto no hace referencia a la geografía biológica, sí a las anteriores tres que les decía, regional, humana, física, etcétera, sí hace referencia, pero a esta no. De todos modos, si tenemos el tiempo suficiente, vamos a hablar también de este tipo de detallitos que no son importantes, más que todo para el área de Bolivia. Por si acaso.